Muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy y poder celebrar este 34º Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Venezolana. Agradezco al doctor Jairo Fuenmayor y a todo el comité ejecutivo por la gentil invitación. Y sin mayor preámbulo, voy a hablar de las enfermedades concomitantes en anticoncepción. El objetivo de mi conferencia es presentar un análisis sobre el uso de los anticonceptivos en mujeres con énfasis en las enfermedades concomitantes más frecuentes. Y esta es la agenda que voy a desarrollar para ustedes. Primero que nada, quisiera destacar que un embarazo no planeado puede tener consecuencias serias para la salud en mujeres en condiciones especiales, es decir, la mujer que cursa con enfermedades concomitantes o como también le llamamos con comorbilidades. Ciertas alteraciones pueden verse empeoradas por el embarazo con un desenlace fatal. Tal es el caso de la mujer con hipertensión arterial, con diabetes, justo de lo que hablaré. Además, los medicamentos usados para ciertas, algunas otras, alteraciones crónicas pueden ser potencialmente teratogénicos. A pesar de esto, las mujeres con enfermedades concomitantes muchas veces no reciben una consejería anticonceptiva adecuada. Y bueno, me voy a enfocar específicamente en eso. Inicialmente hablaré de diabetes. Como ustedes saben, los anticonceptivos hormonales combinados en mujeres con diabetes pueden alterar discretamente el metabolismo de los carbohidratos, pueden acelerar la enfermedad vascular en mujeres que ya tienen diabetes preexistente. En diferentes estudios de análisis de cortes, no hay evidencia de repercusión de los anticonceptivos hormonales combinados. Y se ha visto en estudios prospectivos que hay incremento en los niveles de curvas de tolerancia a la glucosa. De tal manera que siempre hay que hacer una evaluación riesgo-beneficio y buscar la mejor opción anticonceptiva. Y para ello me he tomado los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud para destacar tal vez lo que vemos con mayor frecuencia en la consulta. En esta lámina, evidentemente estoy hablando de anticonceptivos hormonales combinados y vean ustedes, por ejemplo, en la condición de historia de diabetes gestacional, la categoría es 2. En enfermedad no vascular, no insulino dependiente, también la categoría es 2. Es decir, el criterio clínico es si puede usarse algún método anticonceptivo hormonal combinado, bien píldora, parche o anillo. En otras situaciones, como por ejemplo la mujer diabética que cursa con alguna alteración vascular, como nefropatía, retinopatía o neuropatía, o otra enfermedad vascular o diabetes de más de 20 años de evolución, definitivamente la recomendación es que no se use ningún método, cayendo en la categoría de 3 y 4. El uso de anticonceptivos hormonales combinados se vio que no aumentó el desarrollo de la diabetes mellitus no insulino dependiente con antecedente de diabetes gestacional. Diabetes mellitus y enfermedad no vascular, el uso de anticonceptivos hormonales combinados tuvo un efecto limitado en los requerimientos diarios de insulina y ningún efecto en el control glucémico a largo plazo o progresión de retinopatía. De tal manera que, de acuerdo a esta cita bibliográfica más reciente, el uso de anticonceptivos orales combinados está limitado a mujeres que no fumen, que tengan menos de 35 años de edad y sin evidencia de hipertensión o nefropatía o enfermedad vascular. Por otro lado, si hablamos de conceptualizar en relación a diabetes el uso tanto de dispositivo intrauterino de cobre como de sistema intrauterino de levonorgestrel, podemos observar que realmente se puede usar en cualquier condición.
Por ejemplo, el dispositivo de cobre tiene una clasificación de 1, específicamente en todas las modalidades que he mencionado previamente, y el sistema intrauterino en historia de diabetes gestacional, es decir, la mujer que cursó con diabetes durante su embarazo, pues es categoría 1. Y se vuelve solamente categoría 2 en mujeres que tienen más de 20 años de diabetes, que tienen ya alguna alteración o complicación tipo nefropatía, neuropatía, retinopatía, y en enfermedad no vascular insulino dependiente también. ¿Insulino o no insulino? Hablando de otro de los conceptos de, por ejemplo, la hipertensión arterial, que es algo muy frecuente, vean ustedes cómo las cifras de tensión arterial se modifica discretamente. La presión sistólica puede aumentar hasta 8 milímetros de mercurio, mientras que la diastólica 6 milímetros de mercurio. Hay diferentes trabajos como estos, que mujeres con hipertensión arterial y uso de anticonceptivos orales combinados, el riesgo de infarto al miocardio puede ser 10.7, el riesgo relativo, y el de accidente vascular cerebral se aumenta a 68.1. Hablaré un poco del tipo de método que puede usarse, tomando como base la clasificación. Vean, en este trabajo más reciente publicado en Contemporary OB-GYN, podemos observar cómo los usos de criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, los criterios médicos, las recomendaciones, y aquí en la parte en color café tenemos el dispositivo intrauterino, el, el sistema intrauterino de levonorgestrel, implante, acetato de medroxiprogesterona de depósito y píldoras de solo progestina. Observen cómo la clasificación es de sí uso con estos 5 métodos y no uso, dado que son mayores riesgos que beneficios, en anticonceptivos hormonales combinados. En relación a la elevación de las cifras de presión, tenemos que hacer 2 clasificaciones. Una que va de la presión sistólica de 140 a 159 y la diastólica hasta 99. Y número 2, cuando las presiones sistólicas rebasan los 160 o la diastólica 100. Observen ustedes cómo nuevamente los anticonceptivos hormonales combinados en la última línea es no uso, dado que casi todos caen en la categoría 3 y desde luego 4 con contraindicación absoluta, sobre todo si las cifras de presión arterial rebasan los 160 milímetros de mercurio. Y en casi todos, excepto en acetato de medroxiprogesterona, que cambia el concepto únicamente en aquellas mujeres que tienen cifras de presión arterial dentro de esta clasificación 2 o que tienen trastornos vasculares específicos. El resto cae en la categoría de sí uso, que puede ser 1 y 2. Y que aquí voy a desglosar más específicamente. Vean ustedes, historia de enfermedad hipertensiva del embarazo, cualquiera que sea, categoría 2, sí puede usarse. Y podríamos decir que mujeres usuarias de anticonceptivos hormonales combinados tuvieron un riesgo mayor de infarto agudo al miocardio y de tromboembolismo venoso en comparación con usuarias sin antecedentes de hipertensión durante el embarazo. Los riesgos absolutos de estas dos entidades en población sana realmente siempre permanecen bajos. Otra condición en relación a anticoncepción hormonal combinada es aquella mujer que tiene múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular arterial, es decir, la que fuma, la que además puede tener diabetes, que cae en una categoría 3 y 4, donde no debe recomendarse el método hormonal combinado. Cuando una mujer tiene múltiples factores de riesgo, mayores que podrían aumentar considerablemente la enfermedad cardiovascular, el uso de estos combinados en cualquiera de sus presentaciones puede aumentar el riesgo. Una lectura aislada de cifras de presión arterial no es criterio suficiente para clasificar a una mujer como hipertensa. Y esto creo que siempre tiene que ser metodológicamente bien evaluado. O sea, no considerar siempre cifras de presión arterial aisladas, sino medirlas por lo menos
durante el seguimiento de 1 o 2 semanas a diferentes horarios. Categorías en las que no debe usarse el método, historia de hipertensión, cuando no se puede evaluar la presión arterial, o hipertensión controlada correctamente, pero que tiene además algún otro de los antecedentes que he mencionado. Las mujeres a quienes no se les tomó la presión arterial antes del uso de anticonceptivos hormonales combinados tuvieron también un riesgo mayor de infarto agudo al miocardio y de accidente cardiovascular. Las mujeres en tratamiento tienen menos riesgo de infarto, que ya lo he mencionado, y estas mujeres, las que son tratadas, si prefieren los anticonceptivos hormonales combinados, tendrán un menor riesgo de complicaciones, desde luego que si optan por un embarazo. Nuevamente, un poco del desglose, alguna condición específica de mujer con hipertensión y donde el método no debe emplearse, categoría 3 y 4. Hablando de obesidad, recordemos además que estas 3 entidades que he mencionado, cuando se encuentran de acuerdo a la ATP3, pues prácticamente estas 3, consideramos a la mujer con síndrome metabólico, además de otras variables que pueden entrar en la clasificación. La tasa de falla de anticoncepción en mujeres con obesidad es variable, pero bueno, un riesgo relativo, de acuerdo a esta cita bibliográfica, es de 1.7 y está documentado que el parche transdérmico en mujeres con obesidad pues tiene un índice de PER más elevado. Acetato de medroxiprogesterona se ha visto que no tiene riesgo, y el riesgo es independiente para tromboembolismo pulmonar o para sangrado uterino anormal o hiperplasia del endometrio, donde muchas veces podemos usar también acetato de medroxiprogesterona de depósito. De tal manera que si nosotros observamos nuevamente los criterios médicos de elegibilidad, pues en relación a peso de mujeres de 70.5 kilogramos, el riesgo relativo es de 1.6 y la razón de momios, de acuerdo a índice de masa corporal, usando el índice de Quetelet, por ejemplo, en mujeres que tienen sobrepeso es de 1.58 y en mujeres que tienen obesidad hasta 1.72. Otras diferentes clasificaciones, como este consenso de opinión de la Sociedad Europea de Contracepción, pues observe, por ejemplo, anticonceptivos orales combinados, es decir, en forma de píldoras, parche anillo, anticoncepción inyectable combinada, píldoras de solo progestina, acetato de medroxiprogesterona, enantato de norepinefrina, implantes, DIU de cobre y sistema intrauterino. Realmente en mujeres con obesidad, vamos a decir con obesidad arriba de 30, no la obesidad mórbida como tal, aunque también se puede usar de acuerdo a la clasificación, caen dentro del criterio de sí uso, categorías 2 para los combinados en cualquier forma y categoría 1 específicamente para los de solo progestina o bien sistema intrauterino de levonorgestrel o dispositivo de cobre. Cuando la mujer tiene la menarca menos de 18 años y tiene más de 30 kilogramos de índice de masa corporal, pues aquí sí cambia un poco el concepto para acetato medroxiprogesterona 2 y para enantato de noritestosterona 1. El resto no cambia. Y finalmente vale la pena destacar otro tipo de enfermedades que tal vez son menos frecuentes pero que recibimos en la consulta. Vean este trabajo de la doctora Rachel Bonema, donde de acuerdo a estas guías, y aquí he destacado en rojo los métodos que se deben evitar, en azul los métodos que se deben de considerar y la comorbilidad o factor de riesgo. Realmente en mujeres con depresión, pues se puede usar cualquiera. En la mujer con epilepsia tratada con este tipo de medicamentos que inducirán enzimas hepáticas como la carbamazepina, por ejemplo,
lo ideal es acetato de medroxiprogesterona de depósito o bien sistema intrauterino de levonorgestrel. Están contraindicados los anticonceptivos hormonales orales combinados, como el anillo, el parche, entre otros. Desde el punto de vista de epilepsia tratada con medicamentos que no hacen inducir enzimas hepáticas, pues aquí realmente puedes usar cualquiera. Vale la pena destacar cuando tienes pacientes con migraña, hacer una buena historia clínica para poder hacer diagnóstico, dado que varía mucho la clasificación entre pacientes que tienen migraña sin aura y pacientes de migraña con aura, y poder hacer el diagnóstico con lo que es la cefalea de tipo tensional. Entonces, la migraña con aura, que es la que vale la pena siempre tener en cuenta, al menos 5 ataques entre 4 y 72 horas, con al menos 2 de las siguientes características. Una, que sea de localización unilateral. 2, que haya palpitaciones intensas. Y que 3, que sea de moderada o grave intensidad y que inhiba cualquier actividad diaria. O bien que se agrave por el que la mujer suba escaleras o por la rutina física diaria. Creo que esto es sobre todo lo que valdría tener en cuenta de mayor relevancia. Vean ustedes entonces qué podemos usar en pacientes con migraña con aura. Prácticamente los de solo progestina y evitar los combinados. Desde el punto de vista de la mujer con artritis reumatoide que toman inmunosupresores, se puede usar cualquiera y el único que vale la pena evitar es acetato de medroxiprogesterona de depósito. Y en relación finalmente al lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolípidos, los de solo progestina están indicados y hay que evitar los anticonceptivos hormonales combinados en cualquier presentación. Vean este trabajo publicado en New England, este es del Grupo de México, del Instituto de Ciencias de Nutrición Salvador Subirán, y donde usaron anticonceptivos orales combinados, anticonceptivos de solo progestina y dispositivo de cobre, y evaluaron el índice de actividad lúpica. Cuando el índice de actividad lúpica se mantiene más o menos en 7, por sus siglas en inglés, este es el índice de actividad lúpica, y aquí tienen el número de cada grupo que se incluyó en la muestra, se mantuvo siempre por abajo de 6 o alrededor de 6, tanto con anticonceptivos orales combinados como de solo progestina. El único que estuvo en este índice que no llegó al 6 fue el dispositivo de cobre. Y estos son los criterios de elegibilidad médica de la Organización Mundial de la Salud para lupus. Aquí lo único que vale la pena destacar es el inicio y la continuación, tanto para acetato de medroxiprogesterona, enantato de norestestrona y para dispositivo de cobre. Vean ustedes cuando se tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos o no cuantificados, los anticonceptivos orales combinados y los inyectables están totalmente contraindicados y en una clasificación 3 específicamente también estos de solo progestina, acetato de medroxiprogesterona o anticonceptivo oral de solo progestina, mientras que puedes darlo sin ningún problema al dispositivo de cobre. También el sistema intrauterino está contraindicado. Para trombocitopenia severa, realmente los contraindicados, acetato de medroxiprogesterona y dispositivo de cobre. Evidentemente porque a veces hay pacientes que pueden estar anticoagulados, o que es lo ideal, y sabemos que el dispositivo de cobre produce mucho sangrado. Y para tratamientos, mujeres que están en tratamiento inmunosupresor, realmente puedes dar cualquiera, dispositivo de cobre con una clasificación 1, el resto con 2, y ninguno de los anteriores en clasificación 2. Finalmente, mis conclusiones serían que los anticonceptivos hormonales
Producen cambios metabólicos que tendrán que ser evaluados de manera individual. Apegarse a los criterios de elegibilidad médica para el uso de anticonceptivos en pacientes con enfermedades concomitantes y así poder brindarles eficacia y seguridad en cada método. Nuevamente agradezco muchísimo la invitación del doctor Jairo Fuenmayor y de todo el comité ejecutivo, felicitándolos por este exitoso congreso. Muchas gracias.